El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, verdad absoluta. Ese debe ser ese es el deber ser de todo ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que tiene una responsabilidad de parte de Dios, que es estudiar, escudriñar el texto sagrado para descubrir la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, y transmitírselo a la iglesia para formar un carácter, para perfeccionar a los santos. De no estar enseñando la verdad absoluta, la verdad verdadera, el pensamiento de Dios, sea el pensamiento de las tinieblas, sea Satanás, demonios, que esté plasmado en el texto sagrado, el pensamiento de los hombres, pero que sea absoluto, tal y como fue inspirado, tal como está revelado y tal como se me es iluminado por el Espíritu. De no ser así, estaríamos conduciendo al pueblo, a la iglesia, a un error, a una falsa doctrina, a verdades divergentes que lo van a llevar al caos total. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 12 acerca de lo que es códigos de ética ministerial. En esta oportunidad, este es nuestro estudio número 12 y vamos a presentar nuestro código de ética ministerial número 10. Código de ética ministerial número 10. De suma importancia conocer los principios del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Principios que están dentro de un sistema en relación a todo lo que tenga que ver con Dios, para como ministro caminar en ellos, no solamente como ministro, sino como feligres, como hijos de Dios, para ser vasos útiles, limpios, consagrados y ser vasos de honra, para que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu, en el conocimiento que tengamos de las Escrituras, de la palabra, podamos exponer esas verdades y que eso traiga resultado, haya presencia y tenga una razón de ser la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Voy a presentar el código de ética número 10. Vamos a ver si podemos presentar, porque creo que son cortos, el 11, el 12, el 13 y el 14. Así creo que todos caben acá. Y vamos a presentarlo. Código de ética número 10, nuestro estudio número 11. Es que el ministro, nosotros como ministro, me refiero a los ministerios porque es código de ética ministerial, pero tiene que ver con el carácter del creyente. Pero vamos a enfocarlo en el ministro. Código de ética ministerial, en relación al ministro, no debe ser una persona arrogante, no debe opacar en él, dejar de aflorar la humildad. La arrogancia no debe opacar la humildad que debe reinar en la vida de un ministro. Mire, el ser arrogante, soberbio,
altivo, prepotente, autosuficiente. Es una actitud con C y aptitud con P. Es una actitud y aptitud que es aborrecida. Óigase bien, preste mucha atención a este término, aborrecida por Dios. Y a su vez es el más grande obstáculo para relacionarnos ante los que nos rodean. Y antes de eso es el más grande obstáculo para tener una verdadera intimidad y comunión con Dios. Mire, nunca debemos olvidar, nunca. Esto lo tengo presente según lo que puedo percibir de lo que el texto sagrado me registra de la vida de Jesús, de la vida de los apóstoles. Y yo lo tengo muy presente en el tesoro de mi corazón, que nunca debemos olvidar como ministros que el llamado al ministerio no es una etiqueta ministerial. Es un don de servicio. Nos debemos a la gente que Dios nos ha confiado para pastorear. Fíjese que el término ministro del griego que utilizó el apóstol Pablo para referirse ahí a él como ministro competente del evangelio es la palabra uperete. Un barco, explico, tenía 3 estaciones. La primera era donde estaban los oficiales, la segunda donde estaban los pasajeros, y la tercera es donde estaban hombres condenados, encadenados y condenados por el gobierno romano, remando ese barco al son de un tambor. De acuerdo al son del tambor, tenía que ver con la velocidad del remo, del remar. Muchos de ellos morían infartados, pues los agarraban, los tiraban al agua, al mar, y colocaban otros que tenían allí para suplantar. Esos hombres que remaban el barco se llamaban uperetes, era el término uperete, era lo que llamaban ministros. Cuando el apóstol Pablo dijo que yo soy ministro competente del evangelio, lo que Pablo quiso decir es: yo soy ese tipo de hombre que Dios llamó a remar el barco del evangelio para que esto no se vaya a pique. Y ahorita me conseguí el caso donde saludé a un hombre que lo tengo tiempo conociéndolo, con mucho respeto lo saludé y mucho amor. Ese día se me cayó todo, pero igualito. Él está allí, le dará cuenta a Dios por su soberbia, pero oré por él. Igualito lo sigo apreciando, creyendo de que algún día sea confrontado por las verdades del reino y entienda que el don ministerial no es una etiqueta, que es un don de servicio. Lo llamé siervo y me dijo: no me llames siervo, yo soy apóstol, así me dijo. Y yo me lo quedé mirando y le digo: bueno, perdón hermano, pero según lo que está registrado en el texto sagrado, el apóstol Pablo primero colocó el servicio que el don ministerial. Por lo menos en 3 de sus cartas los conseguí, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo primero colocó el servicio que era apostolado. Él sabía que si no hay un don de servicio, una actitud, un llamado, una vocación para servir, de nada nos sirve el ministerio, sea el que tengamos. De paso, él entendió que el ministerio es un don de servicio. Pero eso me pasó. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La arrogancia no debe opacar la humildad. Un ministro arrogante se aleja más que de Dios, se aleja de Dios y aún de los que Dios les mandó a pastorear, de los hombres. He aprendido como principio de reino y como código de ética en el ejercicio del ministerio el no caminar en estos flagelos. Nunca caminar en la arrogancia, la soberbia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia. Nunca.
Y en primer lugar porque la humildad y el servicio es un llamado de Dios y es parte de su naturaleza. El servir es parte de su naturaleza, lo demostró en Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Y todo lo que Jesús hizo, ya Dios anticipadamente tiene eso en su corazón. El servir, nunca se le olvide eso, el servir. Nunca se nos olvide esa verdad del reino. Que el servir es parte de la naturaleza del reino, parte de la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar es que el caminar en estas actitudes y aptitudes tan negativas, como lo vuelvo a repetir, la soberbia, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, la arrogancia, hieren, ofenden, humillan y en el peor de los casos causa dolor a quienes por alguna circunstancia quisieran compartir con nosotros, pero se sienten desprovistos e intimidados al ver nuestra falta de humildad. El hombre con los más altos honores, el hombre con los más altos honores, estoy hablando del Mesías, el Teantropos, el Dios hombre, el Mesites, el mediador, Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado, entendió que la virtud más grande que debe tener un ser humano es el servir, el ser humilde, el ser sencillo, cortés, amable, cordial, generoso, bondadoso. Y este es un código de ética que los que se empoderan lo pierden por completo. Los que se empoderan, tú sabes, los arrogantes, lo pierden por completo. Entonces nunca olvidemos que Dios resiste el soberbio. Eso lo dice el texto sagrado. Dios resiste el soberbio y da gracias a los humildes. Y que nunca se nos olvide, según lo que está escrito en el texto sagrado, que antes de la caída está la altivez. Por eso es que el texto dice que Dios ve al altivo de lejos. Y no es que Dios se aleja del altivo, sino que el altivo con sus actitudes, cada paso que da, se va alejando de Dios. Cada paso que da es un paso de retroceso que él va dando, que él está dando y se está alejando de Dios. El arrogante es un paso, soberbio es otro paso, altivo es otro paso, prepotente otro paso, autosuficiente otro paso. Son pasos que él va dando. Altivo son pasos que va dando y que se va alejando de Dios. Por eso es que Dios ve al altivo de lejos, no porque Dios se aleja de él, sino porque él se aleja de Dios. Cada actitud de esas negativas son pasos que se va dando en retroceso, se va alejando de Dios. El código de ética ministerial número 10, la arrogancia no debe opacar la humildad. Debemos ser muy sencillos y humildes. Sabemos que nos merecemos el respeto y la consideración unos a otros. Y que no somos la alfombra de la iglesia tampoco, para que nos estén pisoteando y faltarnos el respeto. Y que no haya un código de honra entre unos a otros, de respeto entre unos a otros. Esto está bien, eso está por allí, eso está por delante, pero no debemos caer en el terreno de la prepotencia, la arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia. Tú sabes, el creernos la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo, la gaseosa del desierto. No te creas eso. No te creas. Porque nosotros, Dios, yo soy de los que creo que Dios nos necesita. Si Dios no te necesita, no te hubiese hecho un llamado al ministerio. Dios te necesita, pero no eres imprescindible en el ministerio. O sea, no te creas
el eslabón perdido. Cuidado, cuidado. El titán del asunto, ¿no? En lo absoluto de Dios, que sin ti Dios no puede hacer eso. No es al revés, eso Dios, sin mí nada podéis hacer. Tenga cuidado, porque usted puede ser desechado por Dios y el propósito de Dios en usted se detiene. Pero Dios lo va a hacer en otros. Usted le da la cuenta a Dios por lo que Él quiso hacer contigo, con tu persona, y que fuiste desechado por esas actitudes, que no fuiste una persona quebrantada, sumisa, sujeta, obediente ante Dios, dependiente de Dios. Entender que sin nada podemos hacer, pues puede ser desechado por Dios. Ten cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Siempre humilde ante su presencia. Quebrantados. Quebrantamiento. La destrucción de nuestro ego, de nuestro yoísmo, nuestra autosuficiencia, nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Destruir todo eso. Producir un suicidio en el alma de todas esas cosas para que Cristo pueda emanar y pueda florecer y pueda dar fruto en nosotros. Si usted es un grano de trigo y cae en tierra y usted no muere, usted no puede llevar fruto. Para que usted pueda llevar fruto, usted tiene que morir. Por eso Pablo dijo, hacer morir lo terrenal en vosotros. Y una de las cosas terrenal que está en el hombre es eso, la soberbia, la autosuficiencia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia. Eso tiene que morir. Sencillo, humilde. ¿Ok? Código de ética número 11. Un ministro, estamos hablando del código de ética ministerial, pero esto tiene que ver con todo de la iglesia, con todo el que forme parte del cuerpo de Cristo. No debe ser iracundo. No debe ser iracundo. Este es una demanda y a su vez un principio que el apóstol Pablo dejó establecido como mandamiento en una de sus cartas para todos aquellos que han sido llamados por Dios a un cargo ministerial. Dijo que el obispo no debe ser iracundo, lo dice el apóstol Pablo. Actitud que se relaciona con la ira, con la violencia, con el agravio y en el peor de los casos con el maltrato físico, aún verbal. Un ministro debe entender que fue llamado a ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. Una persona de paz, que tenga en carácter, en dominio propio y que no se deje, que no sea reactivo, sino proactivo, y que sea una persona que viva en paz y siembre la paz. Porque el ser un pacificador, según el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, nos lleva a caminar y entrar en el terreno de la bienaventuranza. O sea que el ser pacificador es producto de la mansedumbre, actitud que se relaciona con el ser manso y es propio de la humildad. O sea que en el ejercicio del ministerio, en lo personal, el maestro José Diseño, en el ejercicio del ministerio he aprendido a ser una persona proactiva, al no dejarme llevar por el agravio, las ofensas, las calumnias, las censuras y las opiniones negativas de quienes me rodean. Entonces, como código de ética, he aprendido a mantenerme en el carácter del Espíritu. Eso es muy importante. En el amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y el texto sagrado dice que contra tales cosas no hay ley. No hay quien te juzgue, no hay quien te condene, no hay quien te señale. Siempre estás en el control de todo, o el Espíritu Santo siempre tiene el control de todo a través de una persona que viva en su carácter, que deje reflejar su carácter en él, porque el carácter del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos caminar allí. ¿Cómo? Como código de ética ministerial. El número 12, código de ética ministerial número 12, debe ser cumplidor con su palabra.
todo ministro, y aún todo feligrés, pero todo ministro debe ser cumplidor con su palabra. Alguien dijo así como: tú sí seas sí, tú no seas no. Y este es un principio que está plasmado en el texto sagrado. Reitero, que tú sí seas sí o tú no seas no. Esto es en Mateo 5:37. Por lo que indica que debemos aprender a ser responsables en el cumplimiento de lo que decimos u ofrecemos. O sea, que un ministro que sea ambivalente, que no sea ecuánime en sus dichos y en sus hechos, no es confiable. Pierde el favor de los que lo rodean, el favor de los hombres. Puede perder en algunos casos el favor de Dios. Y por ende no podrá desarrollar con eficacia un ministerio ante quienes lo rodean. Y no tendrá respaldo de Dios tampoco. Y la causa es que pierde el favor de los hombres por no ser cumplidor, por no ser en aspecto negativo, cumplidor en sus afirmaciones. O sea que el dar una palabra y no cumplirla se considera una mentira, un engaño, una estafa, una falsedad. Y para usted de contar. Y en lo personal conozco de ministros que recolectaron dinero para un fin dando una palabra y no cumplieron. Entraron en la malversación de desvío de fondos, derrocharon el dinero. Entonces, el no tener un código de ética en lo que venimos tratando, esto es en lo que decimos, prometemos y hacemos, nos descalifica por completo para el ejercicio del ministerio. Jamás podremos desarrollar un ministerio en medio de gente que no gozan de nuestra confianza. Y en relación a Dios, jamás Dios podrá cumplir su palabra en ellos hasta que no aprenda a ser cumplidor con lo que dice. O sea que si yo soy una persona que lo que digo no lo cumplo, no espere que Dios cumpla en usted lo que Él dijo, porque usted no camina en el carácter de Dios. ¿Okay? Tiene usted que aprender a, si usted da una palabra, cumpla. Si no va a cumplir, no diga nada. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice el texto sagrado. Y si usted da una palabra y no puede cumplirla, no por causa suya, sino por circunstancias, por A o por B, usted diríjase a la persona que le dio la palabra y pida perdón. Pida perdón, no se excuse, pida perdón. Hermano, perdóname. Y dé la razón verdadera, el por qué usted no pudo cumplir. Y usted siempre tendrá el favor de Dios y tendrá el favor de los hombres por delante. ¿Ok? Código de ética número 13, debe ser un hombre de respeto. Eso tiene que estar por delante. El respeto debe ir por delante de cualquier relación. Según el apóstol Pablo, el respeto es una deuda que tenemos con nuestros semejantes por toda la vida. Oiga, es una deuda. ¿Qué dice, maestro? Es una deuda que tenemos por delante con nuestros semejantes por toda la vida. El apóstol Pablo dejó plasmado, dice que no le debamos nada a nadie. Y lo dice bien claro: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Es un principio. Principio. Se entiende por respeto como la consideración acompañada de cierta sumisión, consideración y prudencia con que se trata a una persona por alguna cualidad,
situación o circunstancias que las determinan y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensas o perjuicios. Eso es respeto. Pero debemos considerar que el respeto se debe dar aún en forma unilateral, aunque la persona con la que se trata o con la que estamos tratando nos irrespete. Vuelvo a repetir, pero debemos considerar que el respeto se debe dar aún en una forma unilateral. ¿Qué quiero decir con esto, maestro? Que aunque la persona con la que tratemos en el momento ella nos irrespete, debemos mantener el respeto hacia ella. Eso, pero respeta para que te respeten, no. Un ministro mantiene siempre el respeto por delante, aunque te falten el respeto, siempre mantienes el respeto, en forma unilateral. Porque nosotros nunca debemos caer en el terreno de los que nos irrespetan. Caer en su terreno no es el carácter de Dios, no tiene nada que ver con el carácter del Espíritu. Jesús nunca lo hizo, los apóstoles nunca lo hicieron. O sea que debemos tener cordura, dominio propio y ser un pacificador ante quienes nos tratan con violencia. El texto sagrado dice que las palabras mansas calman la ira, Proverbios 15:1, y este es un código de ética que he aprendido y que me ha servido de mucho, y en parte puede hasta preservar la vida de cualquiera o del que camine en este principio. Mire, el código de ética número 14: nunca debes descuidar por ningún momento su vida de intimidad con Dios. Que este debería ser el primero. Nunca debes descuidar por ningún momento su vida de intimidad con Dios. Todo lo que he presentado es bueno, pero si lo descuidamos, se acaba todo. Este principio, como código de ética, lo considero que está por encima de todos los que anteriormente he nombrado. Y que de este depende el que mantengamos todo lo demás. Nunca debemos confundir lo que hacemos para Dios con nuestra devoción con Él. Oiga este principio: nunca debemos confundir lo que hacemos para Dios con nuestra devoción con Él. El ministerio, el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado. Si fuera una profesión, si el ministerio que usted recibió, el don ministerial que usted recibió, fuera una profesión, el trabajo o lo que haríamos por Dios sería lo más importante para Él. Pero como el don ministerial lo recibí de Dios, por tanto es un llamado, es una vocación. Nada es más importante que nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra dependencia, nuestro quebrantamiento, nuestra sumisión, nuestra sujeción, nuestra obediencia en una vida de intimidad ante el Eterno. O sea, todo lo que hagamos en Dios depende de lo que seamos en Él. Y Pedro fue muy claro en este principio. Él le comunicó a la multitud que él no iba a descuidar su vida de intimidad y de devoción ante Dios por entender a las mesas. Eso está escrito en Hechos 6:4. O sea que nuestra vida de integridad
de equidad, de lealtad, de ética ante los que nos rodean y de santidad ante Dios depende en gran parte de lo que recibamos de Él en nuestra vida de devoción y de entrega. O sea, un gran porcentaje de nuestros ministros visitan a Dios, pero no habitan ante su presencia. Oígase bien esto, un gran porcentaje de nuestros ministros visitan a Dios, pero no habitan ante su presencia. Según el Salmo 91, el habitar tiene que ver con un estilo de vida, con devoción, con intimidad, con entrega. El visitar es algo fortuito, casual, ocasional, efímero. El pasaje lo dice muy claro, el que habita el abrigo del Altísimo, no el que visita. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos para desarrollar una vida con nuestro Dios es el que nos dio Jesús, el Maestro. Las Escrituras dan testimonio que Él se apartaba a lugares a orar solo, y algunas veces lo hacía durante toda la noche. Marcos, el capítulo 1, verso 35 dice, cito, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas, el capítulo 6, verso 12 dice, cito, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea que la oración para Jesús era la vida misma. Era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios. Era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento. Según Lucas 11, 2, 4. Reitero, Pedro el apóstol dejó por sentado que los dos grandes pilares que sostienen a un ministro en el ejercicio del ministerio son la palabra, el estudio de la palabra y la vida de oración. Vamos a citar el pasaje. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, oído, para servir a las mesas, viudas pobres y menesterosos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Voy a concluir este tópico en relación a un código de ética con estas palabras. Nada debe ocupar tu vida de intimidad y de devoción con Dios. En la oración y en la meditación y en el estudio de la palabra, esto debe ocupar tu segundo lugar, ya que el primero lo debe tener Dios, que es el centro de tu devoción y de tu meditación en la palabra, de nuestra devoción y de nuestra meditación en la palabra. Señores, para concluir, porque ya este es nuestro último estudio en relación a los códigos de ética ministerial, para concluir la exposición de mi código de ética, voy a presentar una verdad que leí en un libro escrito por Charles Swindoll. Expresó en sus escritos en relación a los ministerios que viven sumergidos en el pecado, que no tienen en forma integral ni en su interior un código de ética ministerial. Dijo que la iglesia es como un leprocomio. Óigase el término, leprocomio, lugar de asistencia a los que padecen de la enfermedad de la lepra, típica enfermedad donde la piel se cae por pedazos del cuerpo. Él decía que la iglesia es es un organismo que funciona como un leprocomio,
donde la moral, la ética, la santidad, el temor a Dios se cae por pedazos. En ministros que están detrás del altar ministrando en pecados, ministros donde ya tienen una mente cauterizada, sin estado de conciencia, premeditando y haciendo planes y proyectos para ejecutar el pecado. Ministros que pecan con premeditación y alevosía. Ministros que perdieron toda sensibilidad. Ministros que perdieron el temor a Dios. Ministros que perdieron el sentido de santidad, de honra y de respeto por lo sagrado. Alguien dijo, cuando lo sagrado pasa a ser común, se pierde el sentido de santidad. Señores, creo que tenemos que tomar en cuenta estos 14 principios de ética ministerial que he presentado en estos 12 estudios, y que los debemos ingerir, digerir, caminar, meditar, accionar, enseñar y vivirlos. Porque de no ser así, Señor, estamos tirando golpes al aire. Somos un vaso inútil de deshonra ante Dios, para Dios y ante los que nos rodean. De nada nos sirve el don ministerial. Debemos aprender de tener sentido de amor, amar a Dios sobre todas las cosas. El ágape de Dios, el primer amor, que es el ágape. Cuando dice que has caído del primer amor, está hablando del ágape, porque el primer amor que se manifestó en el huerto fue el ágape. El segundo amor que se manifestó en el huerto fue el ero. Cuando Eva sale de la costilla del hombre, y el tercer amor que se manifestó es el filí, cuando nace la familia. Has caído del primer amor. Tengo contra ti que has caído del primer amor, le dice Dios a una de las iglesias en Apocalipsis. Necesitamos volver a ese primer amor. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le preguntó, fue agapán, verbo derivado del ágape, sustantivo del ágape. Y las dos primeras veces le preguntó, ¿me amas? Con el verbo agapán. Y Pedro le responde con filie, que es un verbo del sustantivo filí. La tercera vez, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Jesús toma el sustantivo o el verbo filie del sustantivo filí. Por eso es que Pedro se contrista, porque sabe la demanda de Jesús. Y Pedro le responde, tú sabes que yo te filí, que no te haga pan. Así de claro. Y Jesús le digo, Pedro, si me haga pan, no se me filí. Si me haga pan, no se me filí. Si me haga pan, pastorea mis ovejas. ¿Por qué? Porque para tener una relación, relación es el parentesco, que él es tu padre, tú eres su hijo, pero para tener una intimidad y una comunión con Dios y una buena comunicación y todo lo que resta en forma bilateral o en forma unilateral en cuanto a ti para con Dios, porque Dios contigo no tiene problema, debemos amar a Dios incondicionalmente, que no haya nada que ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Porque Dios no es egoísta, Él no quiere ser único en tu vida, Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Tiene que haber sentido de honra. Dios honra a los que le honran. Honrar a Dios por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Tiene que haber un sentido de agradecimiento, de ser agradecido en todo y por todo ante un Dios que nos da todas las cosas. Nunca olvides ninguno de sus beneficios, dice el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Cuando estamos apurados en la adversidad, en la enfermedad, en la escasez, para ustedes contar es cuando nos arrodillamos y buscamos a Dios, porque visitamos, pero no habitamos en su presencia. Cuando las cosas se acomodan, porque ya la enfermedad no está, porque ya tenemos el dinero, porque ya pagamos las cuentas, eso nos olvidamos de Dios. Eso es caer en el terreno de la ingratitud, ser ingratos. No, tenemos que aprender a ser agradecidos ante Dios. En las buenas, en las malas, en la adversidad, en todos, entendiendo que Dios tiene control de todo. Que a nada se le escapa, nadie no traiciona, Él lo sabe todo.
A Dios nada se le pasa por alto. Su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, omnisapiencia, su prognosis, su eterno conocimiento, nada se le pasa. Él todo lo sabe. Debemos tener un sentido de traslado, entender que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que nada hacemos en las tinieblas, que somos embajadores de Cristo en el mundo y que no somos espías del diablo dentro de la iglesia. Así. Tenemos que tener un sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Indica que yo voy a escoger y hacer las cosas que edifican, que vayan en pro del reino, a beneficio del reino, en beneficio de la honra, del respeto por lo sagrado, del amor que emane de mí, el dominio propio que me lleve a escoger lo que es bueno, acto que esté alineado al carácter de Dios, para que de mí emane su amor. Y debemos tener sentido de respeto por lo sagrado. Sí, respeto por lo sagrado. Ponga todo esto por delante. Y yo no le estoy predicando un evangelio de ofertas. Yo no te voy a decir, pon todo esto por delante y te va a ir bien. No, pon todo esto por delante y aún en los momentos duros y difíciles, Dios va a responder por ti. Dios va a responder por ti. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Hablaba con sus discípulos. Y se puede dar el caso de que entremos en momentos difíciles en la vida. Difíciles por cualquier causa, pero Dios está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos mantenernos en el terreno del reino. Nunca estar caminando ni pisando terrenos de tinieblas, satánicos, minados, que en cualquier momento pueda reventar una mina y Satanás nos puede hacer daño y ni siquiera Dios puede hacer algo por nosotros, porque estamos quebrantando principios de reino, principios universales, y le estamos delegando derechos a Satanás. Acuérdense que Satanás tiene poder, lo que no tiene es autoridad. Necesita que usted le delegue autoridad para desatar sobre usted su poder y destruirlo, su familia, sus finanzas, su hogar, su vida, su salud. Todo puede destruir completo, sus hijos lo puede acabar con todo. Cuídese y manténgase en los códigos de ética ministerial que le he presentado, y usted será un hombre de éxito. Ya lo dije, no estoy hablando, cuando hablo de éxito, estoy hablando de dejar de tener problemas. Estoy hablando de un hombre donde Dios va a cumplir entre usted su propósito, independientemente por donde tenga que pasar. Usted va a llegar al otro lado. Usted va a llegar al otro lado. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Por eso dormía tranquilo, porque dio una palabra. Independientemente que la tempestad se levante, que las olas sean de los metros que sean, usted va a pasar al otro lado, porque Jesús va con usted en la barca, lleno de paz, en una fe que depositó en su Padre, que le envió a un trabajo que él sabía que lo iba a cumplir hasta el final. Por eso digo, pasemos al otro lado, y por eso dormía. Porque los hombres de Dios, cuando tienen fe en el llamado que Dios los hizo, duermen, tienen paz, entran en el reposo de Dios. Por eso cuando los discípulos levantaron a Jesús, Jesús reprende las olas, cosa que está escrito en los Salmos. Decía que Él es el Dios que habla a las olas y callan, y que el mar enmudece. Eso está en los Salmos, cumpliéndose en Jesús esa verdad. Y se aquietó todo, y todo hubo paz. Y les se quedaron sorprendidos. Dice, ¿quién es este que a las olas y a los vientos habla y le obedecen? La fe de Dios, el Espíritu de Dios operando, manifestando su presencia en la fe honrando la fe de un hombre que depositó una palabra que su Padre le dio. ¿Qué es eso? Eso Dios quiere, honrar la fe que nosotros depositamos en una palabra que nos dio a través de una manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Sin antes pedirle, ore mucho por mí. Muchísimo. Intercedan. La oración del justo puede mucho. Oren mucho por el maestro Briceño. Vienen cosas donde las tinieblas se van a sacudir, ellas se van a defender, pero voy a pasar al otro lado. Y aunado a la oración que ustedes van a hacer por mí, van a interceder por mí, ustedes me van a ayudar en eso. Cúbranme en oración. 2, no dejen de compartir este mensaje. Compártanlo, por favor, compartan. Si lo puedes
subir a tu canal de YouTube, súbelo, te doy permiso para que lo hagas. Y tercero, puedes depositar una ofrenda a este ministerio, que sí la necesitamos, una ofrenda a este ministerio. Yo agradezco a tanta gente que me ha llamado para agradecerme las enseñanzas y otros para estimularme, y eso está bien. A veces un estímulo vale más que cualquier ofrenda, pero necesitamos también de una ofrenda. Un estímulo está bueno, el que me llames para decirme que estás aprendiendo está bien, pero si eres agradecido, aporta una ofrenda. El apóstol Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. ¿Okay? Bueno, se despide el maestro de su diseño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Pronto, ya vamos a salir al aire con nuestro seminario Fe Inconmovible. Vamos a salir al aire con nuestro seminario La Fe Inconmovible. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.